Vamos por más, vamos por más. Ahora es tiempo. Ahora hay Salud en el Aire. La salud en la radio. Un programa de la Federación Uruguaya de la Salud, FUS, PIT-CNT. Compañeras, compañeros, señoras, señores, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Esperamos que de la mejor forma. Qué gusto reencontrarnos en una nueva edición de La Salud en el Aire, La Salud en la Comunicación, el programa de radio de la Federación Uruguaya de la Salud. A las compañeras y compañeros de la salud privada, el abrazo fraterno. Ayer fue su día, todos los días es su día, cuando cumplen, cuando hacen vocacionalmente el trabajo, cuando hay ese retorno, esa ida y vuelta de lo que hacen todos los días con sacrificio y con ganas verdaderamente de servir al otro sin esperar nada a cambio. Claro que sí, así que un gusto saludarlos nuevamente, porque todos son el día de los trabajadores y los trabajadores de la salud. Viernes 12 de septiembre de 2014, edición número 335 de La Salud en el Aire, segunda época, aquí en la histórica 30, en Radio Nacional de Montevideo, llevándoles toda la actualidad de los trabajadores de la salud, de la Federación Uruguaya de la Salud y los compañeros insertos en este movimiento en defensa de la salud de los uruguayos, mancomunando voluntades y fuerzas y energías, con ganas de los cambios y con mucho para decirles, porque también hay mucho del contexto donde UNRWA hoy presentará una denuncia. La Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramos Afines presentará una denuncia ante la Inspección General del Trabajo ante un lamentable fallecimiento de la compañera Andrea González, de 24 años, madre de una niña de 7, el cual se produce luego de sufrir un accidente en su lugar de trabajo, donde fue enviada a su casa sin asistencia. Adelantó el secretario general del gremio, el compañero Marcelo Abdala. Hay movilización en el Peñarrosell. Los funcionarios no médicos del servicio de recién nacidos del hospital pediátrico Peñarrosell se concentran hoy, ya lo hicieron en la puerta del centro de salud. Reclaman no a la atención caótica por falta de recursos humanos, reapertura de camas y no a la desidia institucionalizada. Bueno, estas son parte de una realidad siempre cambiante y dinámica cuyos problemas hay que solucionar, ¿no es cierto? Y bueno, aquí nosotros también con lo que se viene, con otra cuenta regresiva en pos de la movilización y en pos de reclamar por los cambios, más conquistas para seguir avanzando. El 18 de septiembre hay nuevamente movilización y pedidos múltiples, voces que se juntan para pedir los cambios necesarios en materia sanitaria. Bueno, esto lo resume todo. Vamos por más, vamos por más. Cada acción que abordamos. Más conquistas para seguir avanzando. El 18 de septiembre, la Federación Uruguaya de la Salud Privada para de 8 a 15. Concentración hora 10 en 18 y Ejido. FUS, PIT-CNT. Ir de frente con la gente, que es el tiempo. Entonces, en el marco de estas movilizaciones que se vienen, en el marco de una realidad pautada por una actividad intensa y además, bueno, hablando de seguridad social, hace varios días que no hablábamos de seguridad social, aunque es un tema que está inserto, lógicamente, a todas las horas cuando estos micrófonos se abren para hablar en La Salud en el Aire. Pero sí, vamos a recibir a un querido compañero, un referente en la materia, integrante del equipo de representación de trabajadores en el Banco de Previsión Social. Recibimos con mucho gusto desde Tacuarembó al compañero Ramón Ruiz. Ramón, bienvenido a La Salud en el Aire. ¿Cómo te va? Muy bien, un gusto, la verdad, estar en contacto con la radio a la distancia, porque estamos en este momento haciendo actividades en representación del equipo de los trabajadores en el BPS, y bueno, y por supuesto todavía con de alguna forma la imagen de lo que fue la movilización de anteayer frente al Ministerio de Salud Pública, con una marcha por 18 de julio que finalizó ahí con un acto donde hablaron los usuarios, hablaron los jubilados, habló el sindicato del ZUNCA, habló el PIT-CNT, en un acto muy amplio, muy abarcativo, que involucra a todo el movimiento en defensa de la salud de los uruguayos y las uruguayas, y bueno, y lo que hacemos siempre los trabajadores, ¿no? Uh-huh. En la calle reclamando que los cambios, empujando los cambios, ¿no? Porque no es solamente conformarnos con lo conquistado, sino que queremos avanzar, queremos ir a más. Y bueno, y la movilización esa fue una demostración de que con independencia, pero no siendo indiferente a lo que estamos viviendo en el país, los trabajadores seguimos permanentemente en campaña para la profundización de los cambios, para seguir avanzando, ¿no? Y que esto no se detenga, que los cambios sigan,
por más conquistas para justamente seguir avanzando, ¿no? Claro, hablábamos también hace pocas horas de la actitud de la ministra de Salud Pública, nuevamente tener una relación de ida y vuelta directa, digamos, hablando a ciencia cierta de lo que es el concepto de democracia popular o participativa, por cierto, ¿no? Cuando la ministra hace una especie de rendición de cuentas, hablando y diciendo a forma de balance dónde se estuvo bien, qué logros se han alcanzado, qué es lo que queda por alcanzar. Está bueno eso, ¿no? Y sí, ese es un dato de la realidad de los cambios que se han producido en el Uruguay. No hace mucho tiempo, no hace muchos años, cuando los trabajadores se movilizaban, las autoridades se negaban a recibir las delegaciones nuestras, de nuestros representantes. Nos decían, no, si se movilizan, no hay diálogo. En este caso, la tolerancia, en este caso la comprensión, la receptividad, hace que una ministra de Salud Pública tenga una movilización en la puerta y tenga la grandeza, tenga la actitud positiva de decir, bueno, muy bien, finalizada el acto, finalizada toda la parte oratoria, recibe una delegación para de cara a cara decirle a los trabajadores, dando la cara, no escondiéndose, decirle a los trabajadores lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, que a veces incluso puede tener algunos matices respecto a la velocidad que nosotros le queremos a los cambios, pero sin duda que esas diferencias son las pequeñas pérdidas de las grandes ganancias que tenemos los trabajadores cuando nos movilizamos y reclamamos, ¿no? Y mucho más cuando nos movilizamos y reclamamos, no solamente nosotros, sino junto a los afiliados, junto a los jubilados, como te decía, junto a otros trabajadores nucleados en el PICNT, junto a todo el PICNT, mejor dicho, ¿no? Porque estaba Fernando Pereira, estaba Oscar Andrade, arriba del Estado, digamos, pero representando a todo el movimiento sindical, movilizados ahí junto con la Federación Uruguaya de la Salud. Claro que sí, y además, bajo el hecho concreto de que los reclamos son esos reclamos, por supuesto que se reclamó frente a los partidos que fueron gobierno en otras épocas, reclamando por distintas realidades que no eran tales, sino también reclamando el Frente Amplio, al partido de gobierno, porque todavía no es suficiente, a pesar que se han logrado avances, queda mucho más por lograr, ¿no? Por supuesto, porque no tenemos, como decía, que detenernos, tenemos que seguir, tenemos que avanzar. El hecho sería, le haríamos flaco favor a este proceso de cambio si el movimiento sindical, si las organizaciones sociales no estamos permanentemente diciéndole al gobierno, este es el Frente Amplio, por cualquier gobierno, por dónde hay que ir, hacia dónde hay que ir, es una obligación que tenemos los trabajadores, el movimiento sindical organizado, mejor dicho. Los trabajadores no entenderían que el PICNT no hiciera nada cuando alguien muy suelto cuerpo, con mucha liviandad, dice que, bueno, que no va a respetar las 8 horas o que va a eliminar la ley de responsabilidad penal, que los trabajadores del Zunca, los trabajadores rurales no entenderían que el PICNT se quedara cruzado de brazos. Y bueno, ir a una movilización de esta es también porque los afiliados, los usuarios de las instituciones, que somos todos, porque nosotros somos trabajadores y somos usuarios también, no entenderían de que cuando va un trabajador a una mutualista tiene que llevar 2 o 3 mil pesos para pagar tickets y órdenes y muchas veces no puede hacerse los estudios porque no tiene la plata para pagar las órdenes y los tickets. No entenderían esos usuarios, esos trabajadores, que cuando van a una mutualista y piden para un especialista porque le dieron un pase para un especialista tengan que esperar 2 o 3 meses, o que la institución lo haga trasladar a Montevideo para hacerse un estudio porque no coordina con Salud Pública esa institución o no coordina con otra institución privada más cercana y no hay coordinación, no hay complementación suficientemente desarrollada. Y bueno, y esas son las cosas que el otro día estábamos pidiendo, que estábamos reclamando en la movilización. Y frente a cada uno de esos reclamos una respuesta a la ministra. Puede ser que esa respuesta a nosotros puede significar, digamos, de que hay que seguir luchando, que hay que seguir trabajando, que hay que seguir dialogando, que hay que seguir movilizando a la gente, pero por lo menos, digamos, bien, como decimos nosotros a veces, bien hablada la ministra diciendo, bueno, estas son las cosas que hicimos y estas son las cosas que pensamos hacer, porque incluso hay una propuesta ahí de cómo va a seguir la complementación, que bueno, tendremos que analizar, evaluar. En este momento el Consejo Central de la FU está reunido, yo no puedo participar porque estoy acá en Tacuarembó, pero sé que los compañeros están evaluando la movilización, están evaluando la respuesta de la ministra, y bueno, en esta evaluación seguramente van a surgir diferentes resoluciones de la FUS, y vamos a tener que darle continuidad a todo este plan, ¿no? El otro día se llevó a cabo un taller de los módulos que habló aquí en Montevideo, tratando el tema de negociación colectiva. ¿Qué balance es ese mismo? Aquí te la pregunto como secretario de Nacional de Formación de la FUS. Bueno, hubo una presentación que
que se hizo en todos los regionales, preparando la movilización del día 10, ¿no? Claro. En realidad acordamos con los compañeros priorizar el tema de todos los argumentos que teníamos hacia la movilización del 10 y digamos los talleres que tienen que ver con la asociación colectiva los vamos a empezar a concretar a partir posterior a la movilización del 18. Ah, bueno, muy bien. Priorizar al máximo estas jornadas porque a los trabajadores se nos va la vida, digo, si nosotros no logramos que los trabajadores se concienticen, si no logramos que los compañeros y las compañeras valoren los avances que hemos tenido y entiendan, comprendan la necesidad de que estos avances tienen que continuar, que tenemos que seguir profundizando los cambios, nosotros no queremos volver al pasado y el país, los uruguayos y las uruguayas, el último día de octubre, van a decidir justamente sobre 2 proyectos de país. Y es muy importante que los trabajadores cuenten con toda la información y sepan que su decisión va a pesar para el futuro, va a pesar a favor o en contra de los trabajadores, y bueno, y estas movilizaciones son fundamentales para acumular en ese sentido, para acumular en el marco de ese proceso de cambio, para continuar ese proceso de cambio. Nosotros como PCNT, como FUS, no vamos a decir a quién hay que votar, no vamos a decir a qué partido, a qué candidato, pero sí le tenemos que decir a los trabajadores que cuando no hubo negociación colectiva, hubo rebaja salarial, hubo rebaja en las jubilaciones. Cuando no hubo negociación colectiva, hubo desocupación, hubo tercerizaciones. Cuando no hubo posibilidades de que hubiera libertad sindical, hubo despidos antisindicales, hubo persecución, hubo un sindicalismo que estuvo muy menguado porque cada vez que queríamos levantar y organizar a los trabajadores, nos descabezaban al sindicato, nos echaban a los compañeros y no había posibilidades de organizar. Y esas son las cosas que sufrimos, que vivimos, que muchos compañeros que hoy van a decidir en las elecciones de octubre, no vivieron esa realidad, no la vivieron porque eran muy jóvenes, todavía no estaban en el mercado de trabajo, pero los que la sufrimos, los que la vivimos, tenemos la obligación de contarle a esos jóvenes lo que pasó, para que esos jóvenes cuando tengan que decidir, tengan bien claro cuál es una receta y cuál es esa propuesta que está cargada de esperanza, que está cargada de sueños, que está cargada de proyectos, y que tiene que ver con mejorar las condiciones de vida, no solamente de los trabajadores, sino de todo nuestro pueblo, ¿no? Naturalmente, Ramón, y reivindicando la opinión de los trabajadores en temas capitales y reivindicando que no se trata de ninguna intromisión cuando se hace, ¿no? No, porque lo hacemos con total independencia de clase. Yo creo que algunos sectores conservadores, algunos representantes de la derecha más radical que tiene el Uruguay deberían ponerse de acuerdo, porque cuando no le hacíamos paro al gobierno decían que estábamos comprometidos, que teníamos un romance un noviazgo con el gobierno del Frente Amplio, y ahora que le vamos a hacer un paro dicen que vamos a hacer un paro para ayudar al Frente Amplio. Entonces, primero que se pongan de acuerdo a ver si tenemos que hacer paro o no tenemos que hacer paro, y segundo, los trabajadores vamos a decidir cuándo y cómo nos movilizamos, y no le vamos a pedir permiso a nadie, mucho menos a aquellos que siempre estuvieron en contra de los trabajadores, ¿no? Ramón Ruiz, integrante del equipo de representación de los trabajadores en el Banco de Previsión Social, también compañero secretario nacional de formación de la FUS, gracias por esta salud en el área compartida, ha sido un gusto tenerte, y luego en pocas horas tenemos que hablar nuevamente acerca de todas las actividades, los trabajadores del BPS, las actividades que están desplegando, que estás desplegando, y el colectivo de trabajadores en este caso en Tacuarembó, pero también en Rivera hace pocas horas, y en Vichadero, pero eso lo hablaremos en la próxima semana. ¿Qué te parece? Con mucho gusto, y a eso que te decía de Rivera, de Vichadero, de Tacuarembó, la semana que viene Durazno, Paso de los Toros, y así vamos a seguir informando sobre los derechos, informando sobre las obligaciones que tenemos para con la seguridad social, para, también generar conciencia y también ver la necesidad que en seguridad social, así como en salud, tenemos que seguir avanzando y tenemos que seguir profundizando los cambios. Hasta muy pronto, Ramón, que así sea. Buena jornada. Nos vemos pronto, sí. Saludos a todos los compañeros. Gracias, estimado. Y ahora, antes de irnos, les recordamos que, un valor supremo como la solidaridad, un valor que nos da capacidad para ayudar a los demás cuando más se necesita. Lógicamente aplicamos esto en la figura de alguien muy chiquito, de Emiliano Alberro, que es el hijito del compañero Pablo Alberro. Tiene 8 años Emiliano y le fue diagnosticado un tumor cerebral. Por este motivo deberá ser intervenido quirúrgicamente en San Pablo el día 18 de septiembre en el Hospital Sirio Libanés. El costo del tratamiento, te recordamos de vuelta, ronda los $45.000. En este duro momento, además del apoyo espiritual, lógicamente, y afectivo, el cual han recibido en todo momento y mucho se agradece, se necesita poder ayudarlos económicamente. Por ende, todo aporte es bienvenido. Emiliano nos necesita a todos. Por eso se abre una cuenta en Habitat, Emiliano FUS, número 44391, en la que se podrá depositar ya, se puede hacer, además hay bonos colaboración, valor $100, todo será volcado a esta dicha cuenta y a esta noble causa, por Emiliano, que, reitero,
no necesita y mucho. Nos vamos para pronto volver, el lunes con más salud en el aire, pero en la tarde también hay más salud en el aire, 15 minutos antes de las 18 horas, y a las 2 de la mañana también vamos por más. Que pasen muy bien. Chau, chau. Vamos por más, vamos por más. Siempre juntos, siempre unidos. Salud en el aire. Fue un programa de los trabajadores de la salud privada para toda la comunidad.